Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos iniciando semana, bueno, y también la última semana del mes y continuando con nuestra programación, pues contamos con la presencia de Carlos Martínez en su segmento de Tierras Altas, con una invitada súper especial en el día de hoy. Así es que, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Jorge, muy buenos días, buenas tardes por allá en Colombia. Espero estén muy bien. Nosotros pues aquí bastante emocionados el día de hoy, como bien que lo comentas, estamos de manteles largos. El día de hoy tenemos una invitada muy especial con un tema que Dios ha puesto en su corazón, pero la verdad es que el corazón de ella es muy, muy grande. Y estamos muy a la expectativa y muy emocionados de todo lo que hoy tiene que compartirnos. Ella es Citlali Morgan, es una amiga muy querida. Y Citlali, sin más preámbulo, te pasamos los micrófonos. Bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Jorge, por abrir este tiempo y esta oportunidad aquí a tu servidora. La verdad me siento muy honrada de estar en su programa. Gracias por tomarme en cuenta. Me siento gozosa, pero también nerviosa, honestamente, pero sé que esta mañana Dios tiene un mensaje, bueno, esta tarde para ustedes, mañana para aquí, para México, realmente hay un mensaje especial que yo lo recibí en su momento y yo soy una persona muy preguntona, siempre estoy preguntando esto, me cuestiono aquello, el otro, pero investigo, ¿no? Me gusta empaparme de conocimiento, pero sobre todo el conocimiento de Dios y este tema que me inquietó mucho, le puse como título Corazón de Faraón. Y sé que se escucha muy fuerte, corazón de faraón, ¿no? Entonces, sí, realmente se oye fuerte porque lo es realmente hablar del corazón de un faraón y conocerlo realmente es lo que impactó a mi vida y yo se los cuento como yo lo percibí. Bueno, creo que Dios me dijo. Entonces, yo voy a compartir y voy a iniciar este tema leyéndote un poco en la porción bíblica que se ubica en Éxodo capítulo 7, versículo del 1 al 3. Y dice en la palabra, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá. Yo aquí me voy a detener en esta porción, aquí me detengo, porque yo en esto que leí yo me hice esta pregunta, formulé esta pregunta dentro de mi corazón. ¿Por qué Dios tenía que endurecer el corazón de Faraón? ¿Por qué si le está pidiendo a Moisés una labor impresionante, que no es cualquier cosa? Y comentaba con Carlos que yo no sé qué haría si hubiera sido Moisés el de ir a presentarte ante Faraón, ante semejante personaje, ¿no? Con ese poder, esa imposición que es un faraón. Entonces, yo sí me formulé esta pregunta, pero busqué respuestas porque me gusta conocer mucho de las enseñanzas de Dios y a Dios gracias porque en la actualidad la mayoría de nosotros podemos tener su palabra en nuestras manos, ¿no? Lo que es la Biblia. Pero antes de darte esa respuesta, quiero que conozcamos un poco del corazón de Faraón, precisamente de lo que él representaba en ese tiempo, ¿no? Y quizá vamos a coincidir en identificarnos con él. A mí me tocó coincidir en algunas cosas con él y de hecho te voy a hablar un poquito de mí, pero voy a enfocarme ahorita en Faraón y Faraón pues es un linaje de una descendencia familiar de primogénitos con alto mando para dirigir a la nación de Egipto. Era el rey, un gran sacerdote, pero también era un hombre con responsabilidades, responsabilidades heredadas, por supuesto. También era esposo, también era padre,
y obviamente un gran líder, ¿no? Pero ¿cómo estaba ese corazón? ¿Cómo estaba esa condición de su corazón ante todo esto, ¿no? Ante toda en lo que él era, ¿no? Y antes de continuar de la clase de corazón que tiene Faraón, quiero hablarte un poquito de mí para que podamos entender, porque a lo mejor te vas a identificar con el corazón de Faraón. Y te voy a exponer un poco de mí y vas a decir, ¿a mí qué me importa tu historia, Citlali? A lo mejor pues la de Faraón, y la historia de Faraón estamos hablando de muchos, de miles de años atrás, está en el Antiguo Testamento. ¿Eso qué me puede dejar a mí? Porque pues ya nosotros nos basamos en el Nuevo Testamento como cristianos, aceptamos que vino Cristo, ya dio la vida por mí, pero es importante entender desde el principio, porque Dios nos pone un principio y a veces se nos olvida cómo inició todo, ¿no? Y a mí me pasó eso. Yo no entendía muchas cosas de la Biblia, ni conocía de la Biblia, y yo tuve una infancia, bueno, yo estoy actualmente viviendo aquí en Tijuana, Baja California, México, pero realmente yo soy del estado de Sinaloa, de la ciudad de Culiacán, donde yo tuve una infancia pues muy, muy bonita, muy inocente, muy relajada, pero sí veía conflictos en mi casa con mi mamá y con mi papá, y eso iba marcando mucho mi corazón. Yo no entendía muchas cosas, vivía escasez, vivía abundancia, vivía viajes y de repente pleitos y gritos y muchas cosas que al llegar a mi adolescencia despertó en mí mucha, pero mucha rebeldía, sumando que yo soy la hija mayor de 4 hijos y como que yo sentía que en mí caía mucha responsabilidad y comparación con mis hermanos, y eso generó en mí una adolescencia muy rebelde, ¿no? Porque Dios no estaba presente en mi vida, o sea, sí acudíamos a cultos religiosos y demás, pero no conocía realmente de Dios. Entonces, esa rebeldía generó en mí un querer salirme de casa, y la forma en la que me salí de mi casa, pues obviamente no fue la más honrosa para mis padres. Yo salí embarazada y me casé muy chiquita, y me fui a vivir con ese hombre que yo creía haber amado de una manera impresionante, tanto que lo amé que según yo, para mí no existía otro hombre sobre la faz de la tierra. Yo lo idolatré, ese hombre, yo lo puse como en un pedestal muy alto, como una figura de cristal muy brillosa. Así lo veía yo a él, era mi todo en ese tiempo para mí. Era, híjole, mi Dios, la verdad. Todo lo que él dijera sí, a pesar de que no teníamos una relación perfecta, creí que iba bien esa relación, y obviamente pues no empezó bien esa relación. Y de repente llega una situación en nuestras vidas, ya teníamos como 6 años de casados, y llegó una infidelidad que me marcó muchísimo, que me dolió muchísimo. Y esa infidelidad destrozó mi corazón, y ese pedestal en el cual yo tenía ese hombre en lo más alto, hagan de cuenta que llegó un temblor y lo tumbó y se hizo añicos. Esa figura que yo tenía de él se hizo añicos. Ya no la pude volver a pegar. El caso es que yo no pude perdonar esa infidelidad, y toda la familia participó en esto de que, bueno, él iba terminando la carrera de medicina. Yo sé que cuando terminamos éramos estudiantes de universitarios, estábamos muy jóvenes los dos, y realmente pues yo sé que él termina la carrera de medicina. Yo lo ayudé mucho a estudiar, yo estaba estudiando contabilidad, y él, al sentirse como ya titulado, así como que, ay, soy el rey del mundo, y lo puedo entender. Yo creo que eso nos pasa a muchos jóvenes. Bueno, ya no estoy tan joven, pero la mayoría de los jóvenes que vamos pasando ese proceso de terminar o concluir algo tan importante como la carrera, nos sentimos esos pues dioses fuertes, poderosos, nadie contra nosotros, así como tal cual el faraón, que ahorita voy a entrar más en tema con él. Y él en ese sentir, ese poder, pues obviamente se fijó en otra persona, en otra mujer, y
bueno, yo vi que él se enamoró de ella, bueno, eso es mi perspectiva, y toda la familia me decía, perdónalo, me mandaron al psicólogo, a terapia, grupos del perdón, bueno, una infinidad de cosas para que yo pudiera sanar mi corazón y restablecer ese matrimonio, que no pude, realmente no pude, y ahorita te voy a decir por qué no pude. Pude entender el por qué no pude perdonar y por qué él se aferró a esa persona, a otra mujer, y no a nosotras, no a su esposa ni a su hija. Se le olvidó todo eso, ¿no? Ese amor que realmente creímos que nos teníamos, se nos olvidó. De repente pasa el tiempo y pues se da el divorcio. Se da ese divorcio. Yo me vengo a Tijuana precisamente porque quise poner tierra de por medio, porque era tanto mi amor por él que me daba miedo ceder, me daba miedo volver a caer en sus brazos, me daba miedo pasar de ser la esposa a ser la amante, ¿no? Entonces yo no quería caer en esa debilidad de mi carne. Y me vengo a Tijuana, y aquí pues afortunadamente me reciben con los brazos abiertos, una hermana de mi papá, una hermosa tía que me ayudó, y mi hermana también que se viene, entonces juntos emprendemos aquí algo, me ofrecieron trabajo, bueno, me fue muy bien llegando aquí a Tijuana, realmente yo llegué sin nada, excepto con una niña sola, y Dios guió mis pasos. Yo me acuerdo que cuando estaba en lo más profundo de mi dolor allá en Culiacán, yo no sabía qué hacer, yo no sabía si perdonar o no perdonar, si seguía o no seguía, qué tenía que hacer. Yo me acuerdo que fue la primera vez que yo clamé a Dios así con un clamor, pero con una gran necesidad de la presencia de Dios en mí. Y le dije, Dios mío, ayúdame, si este hombre es para mí, ayúdame a perdonarlo. Y también dije, si no es para mí, ayúdame a olvidarlo, sácalo de mi corazón y guía mis pasos, ¿no? Y fue cuando se vino el divorcio, precisamente, como Dios me fortaleció para que así fuera, y guiar mis pasos a esta ciudad que le debo tanto a Tijuana. Pero bueno, ya estando aquí, pues yo con un corazón lastimado, muy, muy endurecido, muy dañado, y yo no podía confiar más en los hombres, ni en las relaciones, ni en nada, en caso que yo ya no quería saber nada de matrimonio, pero los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Y conozco a una persona con el cual empiezo a salir, un hombre muy bueno, muy agradable, muy lleno de amor, de alegría. Yo veía en él cómo trataba a su mamá, a sus hermanas, a sus compañeros del trabajo, siempre alegre, siempre dispuesto, muy honesto y trabajador. Y dije, bueno, pues como amigo me conviene, ¿no? Y empezamos a salir, a conocernos y demás. Y bueno, pues salgo embarazada de él, y mi cabeza se hizo, digo, ¿qué está pasando conmigo? No entiendo, no aprendo la lección. En caso es que Dios me tiene a este hombre a mi lado, y juntos empezamos una familia sin casarnos. Fíjate, yo no me quería casar de tanto daño que había en mi corazón, tanto egoísmo, tanto dolor que había en él. Y el caso es que Dios me mandó otro hijo. Tengo 3 hijos ya con él, bueno, mi hija y mis otros 2 hijos, formamos una familia, pero no estaba bien fundamentada, no estaba bien dirigida, no estaba la presencia de Dios, y estaba a punto de separarme de él. Y una voz me dijo claramente, sí, en mi oído, y lo recuerdo y te lo platico porque nunca se me va a olvidar, que me dijo, ya van dos. Y yo, ay, Dios mío, entonces el problema soy yo, ¿qué está pasando conmigo? Y ahí fue cuando yo prácticamente doblé rodillas y dije, ayúdame, te necesito, porque yo estaba viviendo sin Dios, yo estaba viviendo en el mundo, en mi egoísmo, en mis fuerzas, en mi capacidad. Creí que mi motor para salir adelante eran mis hijos, y realmente Dios tenía un plan para nosotros, y afortunadamente este hombre quiso ayuda igual que yo, y juntos fuimos a buscar ayuda, y llegamos precisamente a los pies de Cristo acá en una iglesia muy hermosa en la cual seguimos actualmente sirviendo juntos. Somos consejeros matrimoniales. Dios nos rescató, Dios me empezó a mostrar muchas cosas. Fui a un encuentro donde realmente escuché claramente su voz, y esa voz me dijo, yo endurecí el corazón de tu marido, de mi primer marido. Yo lo endurecí, yo, Citlali, yo lo endurecí, y el tuyo también.
Y yo, ¿por qué? ¿Por qué lo endureciste? Porque tú lo idolatraste, porque tú lo pusiste antes que mí. Y eso me transformó a mí, transformó mi corazón para entender que ante todo debe ser Dios primero en mi vida. Pero fue y un proceso muy difícil. ¿Y qué tiene que ver con el corazón de Faraón? Pues precisamente, ¿no? Ese corazón egoísta, esos procesos que no entendemos, a los cuales nos aferramos. Y yo me voy a basar en la clase de corazón de Faraón para explicarte por qué yo hablo de este corazón de Faraón. Fíjate, Faraón, te voy a dar 3 clases de corazón. Y esas 3 clases de corazón, que hay muchas, pero esas 3 clases de corazón son muy fuertes y las tenía Faraón. Faraón tenía un corazón egoísta, ese amor a sí mismo, el atender solo el propio interés sin importarle a los demás. Así nos pasa a nosotros, ¿no? Así nos sentimos cuando nos sentimos realizados o poderosos, porque tenemos una carrera, porque tenemos un puesto, porque tenemos algo a favor, nos sentimos poderosos y hacemos lo que tengamos que hacer sin pensar en los demás. Así le pasó a mi exmarido, él solamente pensó en él. Y cuando a mí yo me sentí lastimada, yo solamente pensé en mí, no pensé en mi hija, no pensé en las consecuencias. Y obviamente yo estaba pagando consecuencias de mis acciones, ¿verdad? De mi egoísmo. Y nos preguntamos, ¿quién puede más que yo? Faraón se preguntaba eso, o sea, ¿quién puede venir a decirme qué tengo que hacer? ¿No? Ese corazón de poder de yo tengo, yo quiero, yo mando, yo merezco, yo puedo, ese yo en mí. Y ahorita, bueno, no sé si ustedes, pero yo veo mucho eso, el yo, tú puedes hacer todo, incluso hasta la palabra lo dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece, pero nos confundimos porque no estamos involucrando realmente el conocimiento de Dios en nuestras vidas, no lo aplicamos, nada más lo hacemos en nuestra capacidad, en nuestras fuerzas. Fíjate cómo ese egoísmo trae a nuestra vida ese orgullo, el orgullo de imponer sin escuchar a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué no queremos escuchar a los demás? Porque no nos conviene. Quizá no nos conviene hacer ese cambio que es necesario, ¿verdad? Y buscar esa alabanza personal, ese reconocimiento de que, wow, tus fuerzas hizo esto, tu carrera y demás. Así estaba Faraón. Él buscaba el reconocimiento. Él quería ser el mejor faraón de todos los tiempos, ¿no? Él quería reconocerse, él quería ser conocido por todos los tiempos. Y sí fue reconocido, ¿verdad? Pero de una manera incorrecta, ¿no? El imponer esa voluntad, esa soberbia viene a nuestras vidas cuando vemos a los demás menos que a nosotros, los vemos inferiores a nosotros, ¿no? ¿Y por qué los vemos inferiores? Fíjate bien por qué. Cuando tenemos un miedo, ese miedo de perder o ceder, queremos ver a nuestro prójimo inferior a nosotros. Por eso era tan egoísta, ¿no? Mi corazón era egoísta cuando yo no quise ceder, cuando yo no quise perder, yo no me quise ver vulnerable ante ese hombre o esa mujer. Y yo dije, no, pues yo mejor me divorcio de ti. O sea, yo me impuse, ¿no? Y Faraón así se impuso, era muy egoísta. Y muchas veces ese egoísmo viene a nuestras vidas, Carlos, Jorge, porque hay falta de límites. Como padres a veces queremos darle lo mejor a nuestros hijos, olvidándonos de poner esos límites para entender que la vida no es como nosotros querramos, sino como Dios quiere, ¿no? Y bueno, ese es el corazón egoísta que yo te describo de Faraón, y yo me consideré parte de ese corazón egoísta. Vi el corazón egoísta de mi ex marido y afortunadamente Dios nos va tratando con nosotros poco a poco. Otra clase de corazón de la cual quiero hablarles es ese corazón ignorante. Ay, caray, ¿cómo me vas a decir que Faraón tenía un corazón ignorante? Fíjate bien, en Éxodo 5:2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, dijo Faraón, ni tampoco dejaré ir a ese pueblo. Fíjate bien, Faraón por supuesto que tenía conocimiento,
Por supuesto, fue educado, fue formado, seguramente recibió enseñanzas de arquitectura, recibió enseñanzas de liderazgo, de ingeniería, de administración, quizás hasta de astrología, y no sé qué tantas clases, obviamente porque él tenía un compromiso no solo con él, sino con toda una nación, un linaje de faraones, el cual tenía que él cuidar y respetar, ¿no? Entonces, esas enseñanzas que nos dan poder aquí en la tierra como una carrera, humanamente hablando en la actualidad, el tener una carrera pues te da seguridad, el tener un posgrado, una maestría, un doctorado, qué sé yo, tantas cosas que hay. A lo mejor queremos 2, 3 carreras para sentirnos alguien y poderosos en la tierra, ¿no? Y cuando Faraón vio el poder de Dios a través de lo que estaba haciendo y diciendo Moisés, él buscó aprobación pero de sus sabios hechiceros, así como para que le dijeran, no, sí, tú estás bien, esa palmadita de lo que estás diciendo y estás haciendo es correcto, ¿no? Te respaldamos, o sea, nosotros estamos contigo, por la misma ignorancia que tenían, ¿no? En vez de entender que quizás sí estaban cometiendo un error y que podían cambiarlo, se aferraron a ese egoísmo, a esa ignorancia del poder de Dios, ¿no? Faraón creyó que sus fuerzas de su conocimiento era más grande que el poder de Dios, y así estamos nosotros actualmente. Creemos que nuestro dinero, nuestra preparación, nuestra apariencia, nuestros carros, casas, viajes, nos dan esas fuerzas y ya lo tenemos todo y lo dominamos todo, cuando realmente ignoramos el verdadero conocimiento que nos hace libres, ¿no? Y lejos de ser libres, vivimos en esa lógica humana, ¿no? Y esa lógica humana pues está limitada. Por eso es que queremos imponer, ¿no? Por esa limitación que hay, y automáticamente como que el cuerpo egoísta sale a relucir. Y fíjate que en la palabra hay un versículo que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y qué pena que tantos años han pasado después de esta historia de Faraón y sigamos viviendo esa falta de conocimiento actualmente en el mundo. Bendito Dios que como cristianos pues tenemos la imagen y las enseñanzas de Jesús y que nos vino a enseñar su amor, el amor de Dios, pero realmente se nos olvida en el diario vivir por las prisas, por las circunstancias, por el poder humano, por tantas cosas, ¿no? Y fíjate que cuando Faraón empezó a vivir esas plagas de las cuales pues era Dios haciéndolas, ¿no? Y que ya no veía lo duro, sino lo tupido en cuanto a las plagas, pero no cedía, ¿no? No cedía, o sea, él tenía ese corazón endurecido. Cuando llegó la plaga de las ranas, fíjate que dice la palabra en Éxodo 8, dice que Faraón le pidió a Moisés que orara para que se llevara esas plagas, ¿no? Y aquí esto me recuerda cuando yo estaba en lo más profundo de mi dolor, en mis temores, en mis miedos, en todo esto. Yo sí clamé a Dios, yo fui a la primera iglesia que encontré ahí en mi ciudad, cerca de mi casa, y clamé a Dios y pedimos ayuda y que oren por nosotros, por esas necesidades que estamos viviendo, por las enfermedades, por la escasez, por los temores, por la depresión que se está viviendo actualmente, ¿no? Y queremos que otros oren por nosotros y realmente Dios contesta esas oraciones, por supuesto. ¿Por qué? Porque Dios ve la intención del corazón de petición, de necesidad, de su amor, pero llega esa respuesta de Dios y nos trae como ese reposo, ese respiro de tanto dolor y daño que quizá nosotros somos participantes, y vuelve ese conformismo a nuestras vidas y se vuelve a envanecer ese ego dentro de nosotros, esa falta de conocimiento de Dios, creyendo que estamos agarrando fuerzas por ese respiro que Dios nos está dando, y volvemos a lo mismo. Volvemos a creer que nuestras fuerzas son mejores que las de Dios, ¿no? Y quiero hablarte del último corazón que yo veo en el corazón de Faraón.
ese corazón tradicional, esa clase de corazón tradicional que a veces traemos actualmente, ¿no? Fíjate, mi ex esposo, definitivamente él, pues siempre dijo que él era ateo, gracias a Dios, así decía. Él no iba a ninguna iglesia, él no quería acercarse nunca a Dios. Y yo lo acepté así, o sea, así quise vivir con él. Yo veía que era bueno y con eso es suficiente, pues no es matón, no es ratero, es hijo de mami y de papi, está estudiando, veía lo bueno, ¿no? Pero no veía la ausencia de Dios en su vida. Y a veces vivimos, ¿por qué? Porque así vivían sus papás también, ¿no? Y sus papás, como mis papás, pues traían sus rollos emocionales que actualmente nosotros tenemos mucha ayuda, gracias a Dios, a través de los psicólogos, los maestros que se dan cuenta de muchas cosas. Antes no, antes era imposición nada más y así vivieron nuestros padres y ese daño emocional, esa herencia de daño va aumentando con las generaciones en vez de cortarlas. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento, ¿no? Y así es como estaba Faraón, ¿no? Faraón vivía con tradiciones paganas, no muy lejos a la realidad actual realmente, pero Faraón realizaba cultos, eh, eh, formaban altares donde obviamente la presencia de Dios no era la que estaba presente, eran altares para otros dioses, para sentir ese poder de seguridad, de mando que venían recibiendo generacionalmente, ¿no? Como herencia, como linaje. Pero eso es solamente soberbia heredada, ¿no? Y así estamos muchas veces nosotros. Quizá mi papá fue alcohólico y pues yo también tengo que ser alcohólico. Quizá mi mamá pues se dejaba y ahora yo no quiero ser dejada, pero me dejo en otras cosas y caemos en esas debilidades generacionales en vez de corregirlas con el conocimiento de Dios, ¿no? Fíjate, Faraón vivía en su corazón con una vanidad tremenda, ¿no? Pero esa vanidad reflejaba solamente el vacío emocional que había dentro de él. Y así estamos nosotros, ¿no? Hay un vacío emocional que queremos cubrir con objetos, carros, casas, viajes, ropa de moda, con un me gusta en las redes, con muchos amigos y realmente todo eso representa esos monumentos en Egipto, ¿no? Esas esfinges de tamaño gigantesco, esos corazones obstinados de difícil de convencer. No me vengas a mí a decir que Dios existe, que Dios me ama, que Dios es bueno, cuando veo todo lo malo y no quiero aceptar la existencia de Dios, ni sus mandatos, mucho menos, porque no me conviene. Quiero seguir dañando a los demás porque yo he sido dañada, porque porque así crecí, porque así me enseñaron, sin tener ese remordimiento de corrección, ¿no? Porque a lo mejor así fuimos creados o enseñados, ¿no? Y es donde realmente Dios va empezando a endurecer los corazones. Y aquí viene la respuesta ya para concluir, esa respuesta del por qué Dios va endureciendo el corazón de Faraón como el nuestro. Fíjate, la respuesta bíblica la recibí en el capítulo 7, versículo 4 y 5, más adelante de donde empecé. Dice Dios, les dice a Moisés y Aarón, dice, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y ahí donde me tronó a mí, grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. La respuesta es muy sencilla. Dios endureció el corazón de Faraón como endurece el nuestro cuando nos volvemos tercos en nuestro orgullo y egoísmo, para seguir en la ignorancia hasta cansar nuestras fuerzas. Fíjate, el motivo de endurecer el corazón es para cansar nuestras fuerzas y podamos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Y ese poder siempre, esa obra, ese poder y esa obra de Dios es para nuestro bien. Pero vemos más lo malo que lo bueno. Y entonces es donde Dios precisamente va endureciendo los corazones.
Por eso tenía que endurecer el corazón de Faraón. Faraón tenía que conocer a Dios de una manera firme y poderosa. Y no solamente Faraón tiene que conocer ese poder de Dios así. Nosotros en la actualidad también tenemos que conocer a Dios. Fíjate que trabajé tantos años en el área financiera aquí en Tijuana, más de 20 años laborando financieramente. A Dios gracias que me dio la oportunidad de crecer profesionalmente en esa área, pero nunca era suficiente y me iba muy bien económicamente, pero yo quería más. Y no me refiero al dinero, yo quería más para mí en algo que me generara realmente esa paz, ese gozo, esa alegría que yo quería vivir siempre. Y le pedí a Dios un tiempo y justo un mes antes de la pandemia a mí me dan mi liquidación en ese lugar financiero donde yo estaba laborando. Justo empiezan las plagas. Y yo veo, bueno, no sé ustedes, pero son señales. Para mí la plaga del COVID es una plaga, una advertencia de Dios para la humanidad, o sea, para todo el mundo, no nada más para Latinoamérica, no nada más para Colombia, no nada más para México. Yo creo que el COVID viene, para mí es una gran señal de Dios de que volteemos a verlo, conozcamos de Él, de su poder, de que Él tiene una mejor obra para nosotros que la que el mundo está ofreciendo. Yo no sé si el COVID fue un invento en un laboratorio o no, no me consta, yo no puedo opinar nada de eso, pero lo único que sí puedo entender y aceptar es que Dios lo permitió, Dios lo está permitiendo y ya no nada más el COVID, ahora vienen muchas variantes, no se diga del tema de la guerra que está sucediendo ahorita en Rusia contra Ucrania y a lo mejor podemos opinar, bueno, pues no es mi país, pues oramos por los pobres cristianos que estén allá en Rusia o en Ucrania, pero no estamos viendo que son consecuencias, que son alertas para nosotros y vamos a pagar de alguna manera esa situación, ese conflicto que está sucediendo en alguna parte del mundo. Y yo hablando de mi país, que amo mi país, adoro mi país. Yo siento que Dios tiene mucha gracia y favor en nuestro país. Tenemos muchas cosas a favor. Sin duda es una tierra muy fértil, muy bendecida. Tenemos todo aquí en México. Los invito a que visiten México. Realmente, pero hablo por mi ciudad, por las dos ciudades en las cuales he vivido. Son ciudades realmente inseguras, pero yo no vivo con miedo. Carlos Jorge, yo no vivo con miedo, yo vivo confiando plenamente en Dios, pero realmente el que yo confíe en Dios no significa que no hay inseguridad en mi tierra. Está sucediendo una inseguridad tremenda. Yo creo que Tijuana es una ciudad muy violentada a nivel país, ¿no? Y también hay abuso de poder y para mí es otra señal, ese abuso de poder que va esclavizando a la gente a querer buscar las puertas incorrectas, ¿no? Ese abuso de poder que va dominando nuestra vida, incluso en los trabajos, ¿no? Esa imposición de la autoridad que se ve muy claramente y palpante en nuestro país, en mi ciudad. Y son cosas que digo, qué injustas, ¿no? Pero son consecuencias por la falta de conocimiento. Fíjate, Faraón tenía que recibir las consecuencias de sus acciones, la paga del pecado. Por eso Dios tuvo que endurecer su corazón. Toda acción trae su consecuencia. Se tenía que pagar un precio por la opresión al pueblo y por las muertes de tantos inocentes. Nada lejos a lo que estamos viviendo en la actualidad. Y ya no estamos en un tiempo de faraones. Pero humanamente todos queremos que se haga justicia de alguna u otra manera, ¿no? Y ahí es donde vuelve ese egoísmo, porque ese dolor que traemos internamente por algún daño emocional, por algo injusto que te hayan hecho a alguien o algo, obviamente ocasiona dolor y queremos pedir justicia o queremos hacer justicia, pero al final de cuentas el único que tiene el poder de hacer justicia es Dios y lo va a hacer. Por eso sigue endureciendo corazones. Por eso estamos viviendo esas señales de las cuales Dios nos está diciendo, voltéame a ver a mí. Y así como Faraón, estamos participando en actos de idolatría.
Preferimos ir a un concierto, gastar nuestro dinero en prendas donde nos hace partícipes de esa idolatría. Porque humanamente somos idólatras desde nacimiento, así nos formó Dios, pero esa idolatría es únicamente para honrar y alabar y adorar a Dios Padre, y lo estamos haciendo humanamente, como yo lo hice con un hombre. Por eso Dios me mostró a mí que Él endureció su corazón para que no me amara más y a mí para no perdonarlo. O sea, realmente ese matrimonio se pudo haber rescatado, pero Dios tenía otros planes para mí, para que yo conociera de Él precisamente, porque si yo me hubiera quedado posiblemente allá, no hubiera conocido de Dios. Y quiero terminar con esta reflexión, Carlos. No sé cómo andamos de tiempo, pero yo andaba medio apresurada por no faltar el respeto al tiempo y para escucharlos también en su opinión respecto a este tema, pero quiero darte esta reflexión. Yo creo que posiblemente algunos vivamos ese corazón de Faraón, pero tenemos la ventaja de que Dios nos escucha y que tenemos un mensajero perfecto, de corazón limpio y dispuesto, que es conocido como Cristo. Y que reconozcamos ese sacrificio para vivir como Él vivió, a imagen y semejanza de Dios, con ese corazón conforme al de Dios, ¿no? Ese corazón humilde, un corazón agradecido, dispuesto a conocerle cada día más a Él, pero sobre todo un corazón obediente, un corazón dispuesto. Con eso quería terminar esta charla. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, Carlos, Jorge. Wow, Citlali, ¿qué te puedo decir? Gracias a Dios por tu vida. Qué increíble tema acabas de poner en la mesa el día de hoy. Y fíjate que hablando del corazón de Faraón, a veces yo inmediatamente me puse a pensar y adaptarlo a mi vida, ¿no? Que al igual que muchos padres en la actualidad, cuando tienes hijos y como tú decías, ¿no? Te enfocas tanto en el trabajo y quieres lograr tantas cosas por tus fuerzas. Yo al igual que tú, tuve la fortuna de trabajar en el área financiera muchos años y prácticamente yo siempre pues me enfoqué en mi trabajo 100% y a mis hijos solamente los proveía de las cosas materiales pues que todo papá quiere proveerles a sus hijos cuando están chicos, ¿no? Y decía, bueno, yo le proveo lo que a mí me hizo falta, pero la verdad es que vamos pasando esa cadena en donde pues los proveía de todo menos de mi presencia, menos de mi amor. Y hoy, en ese tiempo, pues tenía yo el corazón endurecido, ese corazón de Faraón en donde iba yo por soberbia, por egocentrismo, por egolatrismo, por tantas cosas que un corazón de Faraón pues lleva, orgullo, etcétera, tantas cosas. Pero a veces pienso y reflexionando ahorita con todo lo que tú comentas, que ese corazón de Faraón muchas veces es necesario en nuestras vidas para poder ver las consecuencias de nuestros actos y la verdad es que solo ahí podemos ver a Dios. Una vez que vemos las consecuencias de lo que nosotros ocasionamos o de lo que ese corazón de Faraón ocasionó en cada uno de nosotros, yo hoy veo las consecuencias en mis hijos de lo que ese corazón de Faraón ocasionó en mí. Y al ver esas consecuencias, fíjate, hace 8 años yo llevé a mi hijo mayor porque pensé que él era el que necesitaba a Dios por esa rebeldía que él tenía. Yo lo llevé ante la presencia de Cristo y realmente el que se quedó fui yo. El que se quedó fui yo y doy gracias a Dios que desde hace 8 años traigo a Cristo en mi corazón muy incrustado y sigo creciendo en Él todos los días y me sigo topando con ese tipo de retos. Y como tú dices, ¿no? De repente vas en el tráfico y se te regresa el corazón de Faraón y quieres Sí. aventarle el carro a todo mundo, ¿no? Guardias, ¿no? Como dice Guardias. Sí, Este, es correcto. pero qué tan importante es que nos demos cuenta que no hay que estar desconectados de Dios, que hay que pedirle, Citlali,
a Dios todos los días, porque nos libere de ese corazón de Faraón, porque no hay necesidad de vivir las consecuencias de un corazón de Faraón para tener y ver la gracia de Dios. No es necesario que seamos como Santo Tomás, como Tomás que dijo hasta no ver, no creer, ¿no? Y que tuvo que tocar las llagas de Cristo. No es necesario que nosotros lleguemos a ese punto. Nosotros podemos acercarnos a Cristo en el mejor momento de nuestras vidas. No es necesario que tengamos que tocar fondo como muchos de nosotros lo hemos hecho. ¿Qué tema tan increíble has traído hoy, Citlali? Wow. Bueno, Jorge, no sé si tengas algo más que agregar. Es un tema bastante grande y que nos reta y nos confronta, sobre todo nos lleva a una reflexión y una introspectiva en cada uno de nosotros. La verdad que sí, es un tema bien interesante. Yo quería decir algo al respecto, que es muy bueno cuando realmente el Padre está endureciendo el corazón. Pero lo peor es cuando nosotros mismos estamos endureciendo el corazón. Ahí es donde viene la diferencia. Cuando el Padre endurece nuestro corazón, realmente sabemos que es un freno que nosotros tenemos. Es un semáforo en rojo que está ahí para saber que nos estamos saliendo de los límites de nuestra vida, los límites de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que ejecutar. Pero yo creo que en ocasiones, y yo diría que lo hacemos más repetitivo, endurecemos nuestros corazones sabiendo las consecuencias. Somos conocedores de todo, el Padre nos ha dado dones, talentos, que de pronto en ocasiones no sabemos ni que existen en nosotros. Y por esa ignorancia que nosotros tenemos es que empezamos a realmente a salirnos de ese hábitat normal, de ese hábitat que el Padre nos ha proporcionado. Y es allí donde empiezan todas nuestras situaciones problemáticas. En ocasiones yo creo que más que el Padre endurecer esos corazones, como lo hizo con el faraón, nosotros estamos tomando esa situación, esa rienda, nosotros estamos endureciendo el corazón de nosotros y el corazón de los demás. Y yo creo que pues el testimonio de Citlali y de su primer marido, pues yo creo que tiene que ver mucho con esto. Endurecen nuestros corazones y eso hace que nosotros ya no queramos creer en nadie. Nos alejamos completamente de la absoluta verdad y empezamos a vivir una realidad, que es esa realidad la que el mundo nos ofrece y que realmente en ocasiones nos cogemos esas raíces de esas personas que de pronto nosotros pensamos que era la persona correcta, pero igual nos equivocamos, pero también sabemos que son enseñanzas y aprendizajes para los cuales los cuales nos van a servir para empezar un nuevo estilo de vida, un nuevo ritmo de vida, que es lo que el Padre está buscando siempre con cada uno de nosotros. Que nuestra vida, quisiéramos que fuera una línea recta, pero eso nunca va a pasar. Esa parte humana de nosotros no va a permitir que vayamos en línea recta. Siempre vamos a estar haciendo zigzag. Pero ¿qué es lo importante? Ese zigzag, que estamos aprendiendo cada día para mejorar lo que es nuestra vida y para mejorar la vida de los demás. Ese sería mi aporte. Claro que sí, Jorge. Estoy de acuerdo contigo. Realmente creo que todos aquí, mientras tengamos vida, tenemos una gran oportunidad de aprendizaje, de corregirnos. Yo creo que es de sabios aceptar que estamos fallando y volver a empezar. Yo creo que eso precisamente es la oportunidad que Dios nos da cada día, el regalarnos el respirar, el poder ver, el poder sentir realmente. El ver las maravillas que Dios hace, porque solamente las hace Dios, es una gran oportunidad para nosotros para estar agradecidos, para estar contentos y no vivir en el egoísmo que nos va llevando a la corriente del mundo, ¿no? Que nos aparta del conocimiento divino y a pesar de que vamos y aceptamos que somos cristianos, se nos olvida, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de vivir a Dios como Cristo lo hizo, vivirlo, honrarlo, reflejarlo y ser esos verdaderos servidores de Dios, guerreros de Dios, hijos de Dios. Y yo sigo en ese aprendizaje y le doy tantas gracias a Dios porque me inquieta, porque me pone en mi corazón una inquietud por compartir, por dar lo mejor de mí, de mi familia,
mi familia está bendecida, tenemos a Dios en nuestro corazón y claro, con nuestras oportunidades de mejorarnos diariamente, ¿no? Pero juntos estamos sirviéndole a Dios y para mí es un honor estar aquí en tu programa, Carlos, en tu programa, Jorge. Gracias por este espacio, de verdad bendigo lo que hacen, que se multiplique, que llegue a muchos lugares, a muchos corazones y muy honrada de estar aquí. Los bendecimos, los bendigo de verdad, con mucho corazón, con un corazón humilde, con un corazón lleno de amor y de gratitud, de verdad. Qué linda, Citlali. Qué linda, ¿no? Igualmente, bendecimos tu vida, bendecimos, vaya, esta palabra que hoy nos acabas de traer. ¿Y qué te parece, Citlali, si nos ayudas con una oración para cerrar este programa como es costumbre y para que bendecir a todo aquel auditorio y liberarlos, que Dios los libere de tener ese corazón de Faraón? Claro que sí, con muchísimo gusto. Padre Santo, ante todo, gracias por darnos la oportunidad de hablar de ti y de tus enseñanzas. Gracias por la vida de Carlos, gracias por la vida de Jorge, por este programa de Busco en Ti, porque realmente estamos buscando en ti. Y esta palabra sabemos que viene de ti, Señor, porque aún hay corazones endurecidos, Señor, porque aún hay corazones de Faraón. Yo pongo en este momento todo corazón que te está escuchando, Señor, porque tú estás inquietando a esa persona que está dispuesta a buscarte y a creerte y a prepararse, Señor. Padre, libéranos, limpia nuestro corazón de todo egoísmo, de toda mentira y orgullo y vanidad, Señor. Ayúdanos, Señor, a conectarnos contigo, Señor. Danos conocimiento y limpia nuestro corazón de toda ignorancia, Señor. Levanta nuestros ojos para que podamos verte, Señor. Inquieta nuestra conciencia para mejorarla, Señor. Y libéranos también de toda tradición de culto incorrecto, Señor, que va idolatrando a todo menos a ti. Límpianos de eso y perdónanos, Señor. Ayúdanos a realmente a honrarte, adorarte y alabarte solo a ti, Padre, y ponerte ante todo a ti primero, Señor. Yo bendigo a cada persona que esté escuchando en este momento este programa. Gracias porque sé que tú estás inquietando y porque tienes un plan perfecto para nuestras vidas, porque lo estás mejorando cada día, Señor. Gracias por este día. Lo bendecimos y lo ponemos en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Gracias, Citlali. Muchas gracias, Jorge y querido auditorio. Pues esto fue Corazón de Faraón con todo el amor para todos ustedes. Antes de terminar, quiero leer unos comentarios que tenemos acá en las redes. Saúl dice, wow, qué gran tema, amiga. Miriam dice, muy buen tema, Citlali, bendiciones. Ramón Rodríguez dice, gracias a Dios por usarte con esta palabra, bendiciones. Les deseamos Ramón y Aurora. Y bueno, y agradecer realmente, yo creo que agradecer realmente por esos corazones duros que existen. Porque si esos corazones duros no existieran, entonces nosotros no tendríamos ningún propósito de vida. Estamos aquí por esos corazones duros y realmente pues todos hemos tenido esos corazones duros y eso nos ha enseñado muchas cosas y realmente eso es lo que nosotros podemos mostrar. Así que muchas gracias, Citlali, por tu palabra. Gracias, Carlos. Y la invitación para todos nuestros oyentes seguidores el próximo lunes, 12 del día, aquí en esta su emisora, Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Chao, chao.